Bien, ahora vamos a ver una serie de diapositivas para hablar un poco sobre las características individuales y de esta forma conocernos a nosotros mismos y comprender por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar por explicando un poco las características biográficas. Las características biográficas son datos personales que son objetivos y se consigue fácilmente. Es decir, las características biográficas se adquieren, digamos, por ejemplo, en un currículum o son parte de nuestra historia de vida, ¿sí? Es lo visible de nosotros. Por ejemplo, la edad, ¿no? La edad nos indica cuáles podrían ser nuestro comportamiento. Es claro que una persona de 18 años no se comporta igual cuando tiene 40 años y que no se comportaría igual cuando tiene 80 años. Si se dan cuenta, la edad nos da una idea de por qué cambiamos, por qué nuestro comportamiento va diferenciándose. Otra parte de lo que explica nuestro comportamiento es el sexo. Obviamente un hombre no se comporta igual que una mujer o una mujer no se comporta igual que un hombre. Pues eso tiene que ver un poco más con las características genéticas, tiene la parte biológica que hace que también el cerebro funcione de diferente manera. Y bueno, y tiene mucho también la parte de la educación, de cómo nos educaron desde niños, de ese aspecto de reconocernos como niños o como hombres y mujeres. Y obviamente el comportamiento tiene que ver mucho también pues esa forma de dirigirnos. Muy bien. Otra manera de identificar nuestro comportamiento es a partir de la religión. Vean qué interesante. La religión no solamente, bueno, la religión es parte cultural muy importante, ¿no? Y puede ser una religión que hemos adquirido por tradición de parte de nuestros padres o una religión que hayamos decidido nosotros ya de edad adulta. Entonces, es obvio que un evangélico no se comporta igual que un católico, y un católico no se comporta igual pues que digamos que un budista, por ejemplo, ¿no? Y aún así, en otra religión, el ser ateo también es un indicador de comportamiento, ¿sí? No solamente es por una religión específica, sino el no tener una religión también indica patrones de comportamiento. Otra parte, otra parte es el estado civil. Es obvio que no es lo mismo ser casado, soltero, viudo o divorciado. Bueno, desde el punto de vista de ustedes como jóvenes, no se comporta igual si tuvieran o no tuvieran un novio, una novia, una pareja, ¿no? Entonces su comportamiento van a variar también de cómo se relacionan con bueno, si tienen ese estado, digamos, de que social, ¿no? Y pues estamos hablando, ¿no? Voy a comportarme totalmente diferente si salgo con alguien y me comportaría totalmente diferente si no saliera con alguien. Otro aspecto para explicarnos por qué somos como somos es el lugar de nacimiento. El lugar de nacimiento obviamente influye culturalmente mucho. No lo mismo haber nacido en el norte del país, en el centro del país o en el sureste del país, ¿no? Cada región del país y en cada estado, hasta eso, o en cada ciudad, va a variar patrones comunes. Y aún así, ¿no? Hasta decíamos, por ejemplo, a nivel ciudades, por ejemplo, la gente de Tonalá tiene comportamientos diferentes a los que nacieron o que vivieron mucho tiempo en San Cristóbal. Y no solamente donde nacimos o donde hayamos pasado mayormente nuestra edad, nuestra vida, principalmente en la infancia y juventud, sino también donde vivimos. Este es un mapa que usted quiera, bueno, de lo que traté de explicar. Y también el hecho de donde vivimos también indica patrones de comportamiento. No lo mismo si vivo en el oriente o en el poniente de la ciudad. No lo mismo si vivo en un multifamiliar de varios departamentos o si vivo en una casa sola. No es lo mismo si vivo en la ciudad o vivo en el campo. Entonces también mi dirección, el lugar donde vivo, me indica ciertos patrones. Muy bien, pero entremos un poco más en la parte no objetiva, la parte subjetiva. Y la primera, la personalidad, dice suma total de las formas que un individuo reacciona y se relaciona con los demás.
La personalidad es la forma de cómo respondemos a estímulos externos y la personalidad se desarrolla a lo largo de nuestra vida, nuestra historia de vida. La personalidad no se adquiere de la noche a la mañana, se adquiere a lo largo de los años y que obviamente se va modificando como vamos creciendo. La personalidad se divide en cuatro, bueno, aparte de cuatro puntos: emocionalmente inestable, emocionalmente estable, introvertido y extrovertido. Y dependiendo de la combinación, nos determina qué personalidad. Por ejemplo, si yo soy introvertido y soy emocionalmente estable, mi personalidad es flemática. Si soy emocionalmente inestable e introvertido, soy melancólico. Si soy extrovertido y emocionalmente inestable, soy colérico. Y si soy emocionalmente estable y soy extrovertido, soy sanguíneo. Y obviamente aquí vienen algunas características de la personalidad. Por ejemplo, los flemáticos son pasivos, cuidadosos, pensativos, pacíficos, controlados, fiable, ecuánimo y calmado. Y les decía, estas personalidades se adquieren a lo largo de la vida. Nadie cambia la personalidad de la noche a la mañana. Es posible que irás cambiando, pero es al paso del tiempo y bajo ciertos eventos que nos van generando la vida. Y recuerden, la personalidad es la que, ¿cómo vemos la personalidad? Cuando reaccionamos. Pasa algo en el ambiente, pasa algo de afuera, recibimos un estímulo de afuera y de repente reaccionamos de alguna manera. Si reaccionamos, digamos, muy impulsivamente, entonces somos coléricos. Si reaccionamos muy alegres, entonces somos sanguíneos. Entonces la forma de cómo reaccionamos, obviamente, ese va a ser nuestra personalidad. Es la reacción inmediata, ¿sí? Porque a veces tenemos reacciones estudiadas. Sucede un evento, lo analizamos, lo pensamos y reaccionamos de forma diferente. Pero entonces eso ya no sería personalidad, sería actitud, que lo vamos a ver más adelante. Emociones. Otra parte muy importante para autoconocernos es la emoción, es decir, sentimientos intensos que se dirigen a algo o a alguien. Se dice que hay 6 tipos de emociones básicas. La neutra, que también se considera una emoción, es no tener emoción, digamos, por decirlo de alguna manera. Este sería, sorpresa, felicidad, miedo, tristeza y enojo. Prácticamente nomás tenemos 6 emociones y las emociones se dan en diferentes intensidades. Por ejemplo, el enojo. El enojo se da desde la pequeña molestia hasta la ira total, ¿no? El miedo se da de un pequeño susto hasta el terror. Entonces, si ven, las emociones se pueden dar en diferente intensidad. Y también en duración. Por ejemplo, tristeza. Una tristeza que dura muchísimo tiempo se le llama depresión. Entonces, como se dan cuenta, casi todo es o una emoción es un tipo de intensidad o duración, o puede ser una combinación. Por ejemplo, los celos. Los celos podríamos decir que es una combinación de sorpresa, de enojo, de tristeza, digamos. Y bueno, y esa combinación de emociones me generan una nueva emoción. Aquí lo importante es que ustedes descubran por qué se están dando esa emoción y qué emociones están recibiendo, en qué intensidad y con qué duración. Otra es la actitud, lo que comentamos hace rato. La actitud son enunciados evaluativos o juicios sobre objetos, personas o acontecimientos. Las actitudes digamos que nosotros recibimos un estímulo, lo que comentábamos hace rato, a diferencia de personalidad, cuando recibimos un estímulo y analizamos ese estímulo y reaccionamos o generamos una conducta de acuerdo a ese razonamiento del estímulo. Y a ese se le llama actitud. Es decir, es una reacción pensada, analizada, a diferencia de personalidad, que la persona son reacciones innatas, naturales, ¿sí? Es más, el sentimiento es una reacción biológica. Por ejemplo, pongamos el ejemplo del temblor, ¿no? Hay un temblor y la emoción es miedo, es una reacción biológica inmediata. Y de acuerdo a nuestra personalidad, podíamos salir corriendo o podíamos salir, ¿no?, tranquilos. Y esa es una reacción cultural que aprendemos a lo largo de la vida. Pero la actitud es analizar el evento y saber cómo vamos a reaccionar. Veamos, para que una actitud se compone de lo siguiente. Primero hay una opinión o creencia previa, un componente conocido. Estamos hablando del temblor, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un conocimiento, una creencia previa a los temblores. Podemos pensar,
los temblores son malos y peligrosos o los temblores son cosas de la naturaleza y por lo tanto es normal. Entonces, si se ven, tenemos dos extremos y eso depende de nuestra suprema creencia hacia ese evento. Y la actitud, ¿cómo se construye? A partir de las intenciones, esos componentes afectivos, emociones, sentimientos. Por ejemplo, en este momento, ¿cómo me encuentro? ¿Me encuentro bien, a gusto, tranquilo, feliz? ¿O me encuentro triste, enojado, molesto? Vean, por ejemplo, tengo un conocimiento, una creencia previa al temblor de que son malos y peligrosos. Y si en ese momento me siento molesto, enojado, triste, ¿cuál sería mi conducta? Obviamente sería una conducta, pues salir corriendo gritando, y esa sería la actitud. Otro ejemplo, tengo una creencia previa de que los temblores son cosas naturales y por tanto es algo normal. Mi componente afectivo a lo mejor ese día también me siento alegre, me siento contento, me siento tranquilo y tengo una opinión positiva hacia el temblor, pues cuando esté en conducta pues salir tranquilo y hasta poder manejar la situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, la actitud ante un temblor, obviamente con un juicio positivo, sería preocuparme por los demás y ayudar a salir a los demás. Ese sería la actitud. Hay un juicio previo para esos eventos externos. Y bueno, uno de los puntos más importantes es la percepción. Dice aquí, proceso por el cual los individuos organizan e interpretan las impresiones sensoriales con el fin de darle sentido a su entorno. La percepción es cómo entendemos al mundo, más que entendemos, cómo interpretamos los eventos externos. Entonces nosotros percibimos, de acuerdo a todo lo que hemos hablado, percibimos de acuerdo a nuestra historia biográfica, de acuerdo a nuestra personalidad, etcétera, etcétera, percibimos y le damos cierta coherencia a lo que nos está sucediendo externamente. Y aquí hay algo interesante. Debido a la percepción, nosotros no vemos realidades. ¿Qué vemos? Vemos lo que queremos interpretar de esa realidad. Y eso es bueno, porque la percepción es una herramienta natural de la mente para ayudarnos a justificar nuestra existencia. Yo no tengo la culpa, yo no fui, lo demás es culpa de los demás, etc. Y es una forma de cómo la mente busca encontrar congruencia, nivelar la psique para evitar sentir mal. Es una defensa natural. Entonces, pero aquí lo importante es que nosotros estemos conscientes de que estamos percibiendo para justificarnos, no percibimos la realidad. Y cuando estamos conscientes de eso y tenemos que hacer un juicio, una actitud hacia una cierta percepción, tenemos que dejar de ver, de percibir y ver realmente la realidad para enjuiciar adecuadamente y generar la actitud adecuada. Muy bien, aquí les comparto el libro donde pueden encontrar más información sobre este tema y nos vemos en la siguiente diapositiva.